Vamos a empezar a seguir en la palabra de Dios. Estamos en la armonía de los evangelios. Estamos mirando la palabra de Dios. Estamos mirando la vida de Jesús. Queremos saber a Jesús de todos los ángulos, porque queremos conocerlo así como Él es en su plenitud. Aleluya. So vamos a empezar hoy a leer en Lucas 2:15. Lucas 2:15. Y dice aquí: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, acabamos de experimentar esta escena sobrenatural con los pastores. Amén. Cada vez que leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo como que hace la palabra de Dios más y más real. Ya no son solo palabras en una página, pero se convierte en vida, como que si nosotros estuviésemos ahí con ellos. Amén. Entre más la leemos, más real se hace la palabra para nosotros. Acabamos de experimentar esta visitación del ángel del Señor que le habló a los pastores, les dio las señas. Van a ver este bebé envuelto en estos trapos, van a ver este bebé en el pesebre, y este va a ser el Mesías. Son los señales que tienen que buscar. Entonces, después el ángel del Señor apareció multitudes de ángeles dándole gloria al Señor. Ellos tuvieron esta experiencia increíble, maravillosa, y de aquí empezamos. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los ángeles se desaparecieron en un momento. Dice: los pastores se dijeron unos a nosotros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Fíjense, no dice vamos a ver si ha pasado esto, vamos a ver si a lo mejor esto es real. Ellos sabían, ellos lo escucharon, amén, lo creyeron y supieron: esto es verdadero, esto ha ocurrido. Lo tomaron por fe. ¿Se recuerdan? Leímos la fe. Ahora la fe es la certeza. La certeza. Aunque ellos no lo habían visto, ellos solo por palabra de Dios, por medio de los ángeles, lo tomaron por fe. Es realidad, y vamos a ver que ha sucedido. La fe lo cree, la fe sabe, en el nombre de Jesús. Y eso es exactamente la razón que nosotros estamos aquí en la casa de Dios. Venimos, empujamos los domingos, los miércoles. Esa es la razón, que no importa lo que viene en contra, empujamos para escuchar la palabra de Dios. Y eso es la razón que empujamos en nuestras casas para siempre tener ese tiempo de intimidad con el Señor en oración y leyendo la palabra de Dios, porque sabemos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que saca fuera la duda, el temor, la incredulidad. Amén. Entre más nos llenamos con la palabra, más la palabra de Dios reemplaza el temor y la duda. Amén. Y la incredulidad. Amén. Y lo que va a quedar es la fe de Dios pura. La fe de Dios pura queda, y la fe de Dios nunca falla. La fe de Dios nunca falla. Y por eso nos llenamos, para poder tener la certeza, la plena aseguranza de fe. Porque esa es la manera, cuando tenemos esa plena aseguranza de fe, la certeza, es cuando vemos la manifestación de las promesas
de Dios. Amén. Cuando no hay duda, no hay incredulidad, no hay temor, no hay mente doble, solo la pura fe de Dios. Por eso entendemos muy bien, entendemos que el recibir la palabra de Dios es cuestión de vida y muerte. Porque las cosas pueden ir de cualquier manera, de una de dos maneras. Pueden ir a la vida o pueden ir a la muerte. Todo depende si nosotros hemos invertido nuestras vidas en llenarnos con la palabra de Dios. Amén. Porque por eso es lo que estamos haciendo, sacando fuera la duda, fuera el temor. Esas son las cosas que el enemigo usa para robarnos de la manifestación de las promesas de Dios que son sí y amén para nosotros. Amén. Ellos entendieron, escucharon la palabra y creyeron la palabra y ahora actuaron sobre la palabra. Dijeron, vamos a ver lo que ha sucedido. Amén. Vamos a seguir. Dice aquí, vinieron pues apresuradamente, amén, con mucha expectativa, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Exactamente como dijeron los ángeles, así fue. Porque la palabra de Dios tampoco regresa vacía. La palabra de Dios siempre se cumple. Y ellos solamente pudieron experimentar este cumplimiento de la palabra porque escucharon, creyeron y actuaron. Amén. Y entonces se deleitaron en ver el Mesías. Dice, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Vemos ahí también el espíritu de fe. Porque el espíritu de fe lo cree y lo declara. Amén. La palabra, el espíritu de fe lo cree y lo declara. Uno siempre declara lo que uno cree. Amén. Uno siempre dice lo que uno de verdad cree. Si nosotros queremos saber lo que de verdad creemos, nos debemos de escuchar lo que a nosotros mismos lo que estamos diciendo. Amén. Porque lo que decimos siempre revela lo que de verdad estamos creyendo. Es muy fácil decir las cosas muy hermosas y muy espirituales aquí en la iglesia, entre los creyentes. Pero ¿qué estamos hablando el lunes en la casa? ¿Qué estamos hablando el martes en el trabajo? ¿Qué estamos diciendo el miércoles en el mercado? ¿Qué estamos hablando en todo el tiempo? Hay que escucharnos a nosotros mismos, porque nuestras palabras no mienten. Nuestras palabras de verdad revelan lo que de verdad estamos creyendo. Si estamos hablando temor, es porque hay temor. Si estamos hablando, ay, que ojalá esto y ojalá otro, es porque estamos nerviosos y preocupados. Si estamos diciendo, ay, me muero de preocupación, es porque estamos preocupados. Estamos diciendo la verdad de lo que de verdad está. Ay, me duele esto. Entonces no estamos creyendo que somos sanos, ¿verdad? Lo que de verdad estamos diciendo es lo que de verdad estamos creyendo, es lo que de verdad creemos. Nuestras palabras nos revelan. Y hay que escuchar nosotros mismos. Y lo que ellos dijeron, debemos de aprender. Ellos dijeron lo que ellos sabían, lo que ellos habían experimentado. Lo declararon a todas las personas alrededor. Y recuérdense, estas personas eran pastores, ¿verdad? Y la gente no respetaba a los pastores. En ese día eran lo más bajo en la sociedad, los pastores, y la gente no respetaba su testimonio. Entonces no sabemos cómo la gente lo recibían. No, la Biblia no dice que la gente dijeron, de verdad el Mesías ha nacido, vamos a verlo, ¿verdad? La Biblia no habla cómo la gente recibió las noticias. Eso nos da a entender que la gente no les importó.
o la gente no les creyó, porque recuérdense el mensaje. El mensaje era un mensaje un poquito extraño. Un bebé, el Mesías envuelto en trapos y acostado en un pesebre. Eso no parece como el Mesías debe de nacer. El Mesías, la gente estaba esperando, me imagino que el Mesías hubiese nacido en un palacio entre los reyes, ¿verdad? Y los pastores no anunciaban, debe de haber sido los sacerdotes que iban a anunciar un mensaje tan importante. So, para la gente, me imagino, ellos escucharon esto y se les pareció extraño, como que usted es un conspiracy theorist, un conspirador, o estás loco, o eres un conspirador. ¿Dónde está tu cachucha de, como dicen, foil hat? ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Los conspiradores, ¿cómo se ponen de, cómo se dice eso, foil? Del aluminio, sus sombreros de aluminio. ¿Dónde está tu sombrero de aluminio? Estás loco. La gente no creo que les puso atención, porque Dios nunca hace las cosas como esperamos. Amén. Él hace las cosas al revés de lo que esperamos. Y uno dice, ¿para qué? Para examinar qué está en nuestros corazones, ¿verdad? Él revela, en ese instante, Él reveló el orgullo en los corazones de los judíos. Los judíos pensaban, nuestro Mesías va a ser un rey, va a nacer en un palacio, va a tener la ropa más fina, pero así no fue. Y el hecho que fue un mensaje tan humilde, un nacimiento tan humilde, reveló el orgullo. Ellos no lo querían aceptar por el orgullo que tenían. Amén. Y así lo hace Dios. Nunca hace lo que esperamos, para revelar lo que de verdad está en nuestros corazones. Amén. Y es porque Dios está buscando un corazón puro. Un corazón que lo cree, no importa cómo parecen las cosas. Un corazón que lo va a creer, un corazón humilde, un corazón rendido. Amén. Y eso es exactamente lo que reveló. La gente lo perdió, no se dio cuenta, porque no tenían un corazón humilde y un corazón un corazón abierto a cómo Dios se mueve. No tenían un corazón sensible a cómo Dios se mueve. Ellos estaban tercos en lo que ellos esperaban, de su manera. Amén. Digan conmigo, Espíritu Santo, ayúdame a tener un corazón humilde, abierto, rendido, sincero, Señor, a cómo tú te mueves, solamente como tú te mueves, en el nombre de Jesús. Amén. Muy importante, porque no nos queremos perder el mover de Dios. Amén. La gente no puso mucho atención, pero mira lo que María hizo. Estamos en el 17, vamos a seguir leyendo al 18. Ellos le dijeron decir a todos, dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Sí, se maravillaron, se sorprendieron, se quedaron asombrados, pero no causó que fueran ellos a buscar el Mesías. No cambió sus vidas. Siguieron como siempre, haciendo los mismos. Ok, vamos al mercado. Hay que hacer los quehaceres. Siguieron haciendo sus cosas. No les tocó el corazón. No les llegó. Amén. No los transformó como hizo con los pastores este mensaje, estas noticias. Vamos a seguir. Pero María.
Pero María hizo algo completamente distinto. Ella reaccionó completamente distinto. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Pero María guardaba todas estas cosas. Me pongo a pensar en María. Recuérdense. Hasta este punto han pasado 9 meses. 9 meses que ella tuvo esa visitación del ángel, ¿verdad? Que le dijo estas noticias, que iba a tener el Mesías. Han pasado 9 meses para José también, que tuvo ese sueño del ángel diciéndole, este es el Mesías. So cásate con María, está bien. Han pasado 9 meses. En 9 meses, aunque las experiencias son grandes y sobrenaturales, el enemigo siempre viene para bombardear y tratar de decir, eso no pasó, eso lo soñaste, eso lo estás imaginando, eso, y él siempre va a tratar de robar las experiencias que tenemos con Dios, ¿verdad? A quitarlas, a quitar el significado, el peso de estas cosas. Y uno dice, ay, pero estas son experiencias grandes, ¿cómo se les va a olvidar a ellos? Porque en este momento estaban solitos, ellos dos en un lugar extraño, en una cueva. Estoy seguro que esta manera de dar a luz a su primer hijo no fue como María lo soñó que iba a ser cuando ella tuviera su primer hijo, ni soñó que iba a ser cuando tuviera el Mesías, como le dijo el ángel. Me imagino que ella no lo soñó de esta manera y se sentía que la tierra estaba dura, amén, había frío, me imagino, no cómodos, solos, no familia. El enemigo puede mucho bombardear y decir esto, tú los está imaginando, todo esto del Mesías y todo eso son tus sueños, pero viene estos pastores a decirle esta experiencia para animarlos, ¿verdad? Su testimonio los animó. Oh, y por eso María dijo, ay, es verdad, aunque las circunstancias parecen difíciles y duras y frías, pero mira la experiencia que han tenido. Dígale a alguien, su testimonio me anima. Escuchar su testimonio nos anima, que es Dios. Es la mano de Dios. La mano de Dios está obrando, aunque hay veces que no parece. Amén. Y por eso ella tuvo que guardar estas cosas, porque el enemigo siempre está tratando de robarse la palabra de Dios. ¿Qué se roba primero el enemigo? Él viene para robar, matar y destruir. Pero lo primerito que se roba es la palabra de Dios. Lo primerito que se roba es la palabra de Dios. Y uno tiene que guardar la palabra para que el enemigo no se la pueda robar. Porque si el enemigo logra robar la palabra de Dios, abre la puerta para entrar a matar y destruir. La única manera que puede entrar a matar y destruir es porque primero logró robarse la palabra. Y eso es siempre algo que yo me pongo a pensar, porque nosotros, por ejemplo, yo misma, cuando, por ejemplo, un domingo en el mensaje, aquí estamos recibiendo la palabra, ¿verdad? Y cuando llego a la casa, hay veces que tengo que pensar duro, ¿qué fue lo que predicó el pastor? ¿Qué fue? Y yo lo traducí. Me imagino que me lo debo de saber de memoria, pero tengo que trabajar duro para regresarlo a mi memoria. Porque el minuto que decimos amén, nos vemos el próximo día, nos levantamos, empezamos a platicar y todo, vamos a tomar un cafecito, se va. Todo se va. Amén. Y es la razón que el enemigo viene a ¿qué? Robar la palabra de Dios. Y tenemos que a propósito, digan conmigo, a propósito, guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. ¿Cómo? ¿Qué hizo ella? Meditándolas en su corazón. Meditándolas. Hay que tomar ese tiempo para
apartarnos, callarnos, parar de hablar y meditar estas cosas porque son reales. Son la diferencia entre la vida y la muerte. Hay que esconder la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. Meditándola porque el enemigo siempre está tratando de robar la palabra de Dios. Me recuerdo la escena de Abraham. Era Abraham en el momento cuando Dios hizo el pacto, partió el pacto con él. Y Dios le dijo, pon la ofrenda, y él cortó un animal a la mitad. Y estaban haciendo el pacto, Dios con él, ¿verdad? Y Dios iba a pasar por medio de las dos mitades del holocausto, ¿sí? ¿Y qué pasó? Vinieron pájaros a tratar de comerse el holocausto antes que pasó Dios por en medio. Y Abraham estaba haciéndole así a todos los pájaros, espantando los pájaros. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El enemigo viene como un pájaro a robarse la semilla de la palabra de Dios. Cuando el sembrador siembra la palabra, vienen los pájaros a tratar de comerse la semilla. Y uno tiene que espantar los pájaros, espantar al enemigo para que no logre robarse la palabra de nuestras vidas. Amén. Amén. So María hizo exactamente lo opuesto. Ella meditó en estas cosas y me encantan. Vamos a leer algunos versículos de meditar. Y cuando estamos hablando de meditar en la palabra, no estamos hablando de la nueva era, como meditan. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de pensar en las palabras de Dios. Amén. Considerarlas a lo profundo, dejar que caigan el significado, considerar el significado de las palabras de Dios. El peso de las palabras de Dios. Miren Josué 1:8. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. So, qué bueno que ya no tenemos solamente los primeros 5 libros, el libro de la ley. Tenemos la palabra de Dios completa. So, esta palabra de Dios completa la debemos de declarar. Y hay algo poderoso. Aquí dice, hay que declararla con nuestra boca. Yo sé que eso toma un esfuerzo, decir la palabra de Dios, pero algo poderoso pasa cuando declaramos la palabra de Dios. Es el espíritu de fe. Lo que creemos en el corazón lo vamos a declarar naturalmente por la boca. Es algo que pasa, estamos activando el poder de Dios. Estamos activando la fe de Dios cuando declaramos. Estamos desatando la fe de Dios para que pueda crear la voluntad de Dios en este mundo natural. Diga conmigo, es poderoso, es sobrenatural. Y toma esfuerzo. El enemigo trata tanto de callarnos. Trata de abrir nuestras bocas cuando tiene que ver con chisme y ofensa y quejarnos y este dolor y el otro dolor. Quiere que hablemos mucho, pero cuando tiene que ver con hablar la palabra, nos calla. Entonces estamos muy cansados, no tenemos energía para abrir la boca para declarar la palabra, pero tenemos mucha energía para abrir la boca para quejarnos, ¿verdad? Y hablar de la ofensa y hablar de los problemas. Entonces tenemos energía. Digan conmigo, diablo mentiroso. Lo exponemos, aquí lo exponemos, lo traemos a la luz. Mira cómo Él es. Nos da energía para hablar lo que no debemos, pero no tenemos energía para hablar lo que debemos. Amén. So aquí nos dice, tenemos que usar somos, como decía el pastor, somos discípulos. Los discípulos somos disciplinados. Los discípulos somos disciplinados. Tenemos la disciplina de hacer lo correcto aun cuando no tenemos ganas. Eso es, una persona disciplinada hace lo que debe de hacer aun cuando no tiene ganas.
Y nosotros debemos de ser igual porque somos discípulos de Jesús. Sabemos que debemos de declarar la palabra de Dios, amén, aunque no tengamos ganas, aunque no sentimos la fuerza ni sentimos la energía, lo hacemos por fe, por la ayuda, las fuerzas del Espíritu Santo. Amén. Amén. So, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No solo cuando nos da la gana, no solo los domingos, no solo los miércoles, todos los días, día y de noche. Eso habla de una vida consistente, un estilo de vida, ¿verdad? Una disciplina, un estilo de vida de día y de noche. Consistentemente meditarás en él. Meditamos en la palabra. Y aquí es algo muy poderoso porque hablamos una de estas semanas de que como hay que pensar como Dios piensa. Y Dios nos dijo en su palabra aún cómo pensar. Nos dijo, piensa en estas cosas, en lo que es verdad, ¿verdad? Lo que es puro, lo que es justo. Nos dijo exactamente en cuáles cosas pensar. So aquí nos está diciendo, tenemos que pensar en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Pero nosotros, el enemigo nos pone en una trampa porque siempre nos ocupa pensando en el problema, pensando en el dolor, pensando en las circunstancias, pensando en lo que no tenemos, pensando en lo que nos duele, en lo que nos falta. Pero la Biblia nos enseña, hay que no pensar en esas cosas. Amén. Hay que pensar en las cosas más altas. Hay que pensar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Como aprendimos en Isaías, dice, Él nos mantiene en su paz perfecta cuando tenemos la mente puesta en Él, puesta en su palabra. Hay que consistentemente tomar esos pensamientos cautivos, ¿verdad? Y a propósito ponerlas en la palabra de Dios. Digan conmigo, yo tengo el espíritu de autocontrol, self-control, autocontrol, dominio propio, ¿verdad? Dominio propio. Diga conmigo, mi mente es mi mente. Es mi mente y nosotros tenemos dominio propio para tomar nuestros pensamientos y ponerlos sobre de la palabra de Dios. Amén. Cuando ponemos los pensamientos sobre de la palabra de Dios, el enemigo no nos puede llevar a la trampa de caer en pensando los problemas. Solo podemos pensar una cosa a la vez, ¿verdad? Y cuando pensamos, caemos en la trampa de pensar en los problemas, en las enfermedades, en los dolores, caemos en su trampa. Ahí Él nos domina. Amén. Estamos pensando, y esto es la cosa, lo que estoy pensando. Con estos versículos así como como hizo María, Dios nos está enseñando a ser transformado de personas carnales a personas espirituales. Amén. Y uno piensa, si alguien te dice, oh, eres carnal, uno piensa, yo no estoy viviendo en pecado. Uno inmediatamente piensa que estoy en pecado. Están diciendo que estoy en pecado. Pero hay que entender algo. Todo pecado es carnal, sí. Pero lo carnal no necesariamente quiere decir pecado. Lo carnal solo quiere decir lo terrestrial, lo natural, terrenal. Lo terrenal, lo carnal, quiere decir vivir por los 5 sentidos. Por lo que vemos,
tocamos, escuchamos, sentimos, los 5 sentidos, palpamos, todo es carnal. Y Dios nos quiere llevar del nivel carnal a donde vivimos solo por lo que nos sentimos, lo que vemos, lo escuchamos, lo que palpamos. Amén. Las emociones carnales. Él quiere llevarnos a pasar, dejar ese nivel atrás y vivir en un nivel espiritual, sobrenatural, a donde estamos dependiendo en lo espiritual, en lo que Dios dice. A donde no es la realidad de lo que Dios dice, la realidad de lo espiritual, de las palabras de Dios, es más real y más poderoso para nosotros, carga más peso para nosotros de lo que vemos y sentimos y miramos, amén, escuchamos aquí en lo natural, amén. Él nos quiere crecer, madurar, dejar atrás lo carnal y crecer a ser espirituales, a donde somos guiados por el Espíritu Santo, amén, a donde somos guiados y por la palabra de Dios, y lo que Dios dice es más real de lo que se ve y lo que se escucha y lo que se siente aquí en el mundo natural, amén. Amén. Y estos versículos así, Él nos está dando la clave, cómo crecer, cómo madurar, cómo vivir por encima de lo carnal. Amén. Y entrar a lo espiritual. ¿Y cuál es el secreto? El secreto es hablar la palabra, meditar en la palabra día y noche consistentemente. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, a todo lo que en él está escrito, para que guardes, amén, como hizo María, guardó la palabra, y hagas, amén, para que lo pongamos en práctica, para que de verdad vivamos de acuerdo a lo que dice Dios, amén. Vamos a creerle a Dios, vamos a caminar en amor, vamos a caminar en fe, vamos a caminar en poder, vamos a caminar en perdón, vamos a caminar regocijando, adorando, alabando a Dios siempre, amén. Caminar en el Espíritu y no en la carne, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Así hizo María para todo lo que en él está escrito. Porque, ¿y cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa, la recompensa de vivir este estilo de vida? Porque entonces harás que prosperar tu camino. Entonces es una condición y todo te saldrá bien. Diga conmigo todo. ¿Qué quiere decir todo en hebreo? Quiere decir todo. Todo en hebreo quiere decir todo. Amén. Todo. Imagínense qué promesa tan maravillosa. Todo nos saldrá bien. Vamos a prosperar en todo. Si ponemos primero, declaramos la palabra de Dios. Amén. Meditamos la palabra de Dios en el nombre de Jesús y vivimos la palabra de Dios. Todo nos va a salir bien y vamos a prosperar en todo. No solo dinero, pero dinero está incluido. Amén. Relaciones, trabajos, en matrimonios, con los hijos, todo nos saldrá bien. Aleluya. Gloria a Dios. Sigan conmigo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ayúdame. Me rindo, recuérdame todos los días de vivir de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdame a vivir en lo espiritual y no en lo carnal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, no en la carne, no en lo natural. Hay otros versículos, miren en Salmos 1, versículo 2. 1, 2. Salmos 1, 2.
Yes, vamos a empezar en el 1. Muy bien. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Amén. Yo sé que su delicia está en la ley de Dios porque están en la casa de Dios. En un miércoles están escuchando. En un miércoles. Amén. Eso es prueba que la palabra de Dios es su delicia. Y en su ley medita ¿cuándo? De día y de noche, siempre, en el nombre de Jesús. Miren Salmo 63, 6. 63, 6. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Mi lecho quiere decir acostado en la cama. Amén. Esta es la solución del insomnia, ¿verdad? La solución, si uno quiere dormir bien, vamos a poner la cabecita en la almohada, meditando en el Señor, orando en el Espíritu. Amén. Y Él da sueño dulce. Amén. A sus amados. Gloria a Dios. Dice en el Salmo 77, 12. Salmo 77, 12. Dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Ok, otro versículo que enseña que uno a propósito tenemos que hacer la decisión de meditar en las obras de Dios. Meditar en todo lo que Dios ha hecho en la palabra y en nuestras vidas. Amén. Y en nuestras vidas hay que recordarnos que Dios ha sido fiel. Todas las veces que Él ha sido fiel, todas las veces que Él nos ha librado, que nos ha ayudado, que ha hecho milagros, que ha contestado. Hay que tener la mente puesta en todas las veces que Él ha sido fiel, que ha abierto camino, amén, a donde no parecía que iba a haber manera. Todas las veces, no meditar en los problemas, ahí es una trampa del enemigo. Si empezamos a meditar en los problemas, en lo que nos falta, en esta situación, esta otra situación mala, difícil, ahí vamos a caer en depresión, en desánimo. Ahí el enemigo se va a reír de nosotros porque nos tiene ahí mismo en su trampa. Amén. Hay que a propósito decidir, como decidió el salmista, voy a meditar no en eso, voy a meditar en lo que Dios ha hecho. Amén. No voy a hablar de este dolor de la cadera. Amén. No voy a hablar del dolor aquí en las coyunturas, las reuniones. No voy a hablar de eso. En cuánto dinero, en cuántos biles. No. Voy a hablar en lo que Dios ha hecho. De esa manera, el Espíritu Santo viene. ¿Y qué hace Dios? Mientras nosotros estamos declarando lo que Dios ha hecho, su fidelidad, qué tan bueno, cómo nos ha rescatado tantas veces, todos estamos contando nuestros testimonios, sabemos que Dios está trabajando detrás de las escenas. Digan conmigo, detrás de las escenas. Dios está moviendo personas, está cambiando situaciones, Dios está moviendo en maneras que no sabemos, no podemos imaginarnos, pero Él está haciendo la obra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y el último, 1 Timoteo 4:15. Hay que confiar. Nuestro Dios es el Dios que se mueve detrás de las escenas y abre camino en el nombre de Jesús y hace milagros. 1 Timoteo, mire, estos son consejos que
Pablo le dio a Timoteo, un pastor joven. Imagínense los problemas, la gente no lo respetaba. Tú estás tan joven, tú no sabes nada. ¿Por qué yo tengo 60 años, ¿por qué te voy a escuchar a ti? Tienes 23 años, la gente le estaba dándole problemas al pobre Timoteo. Pero Pablo le dijo: ocúpate en estas cosas, ocúpate en las cosas de Dios, en obedecer a Dios, todos los consejos que le había dado. Permanece en ellas, las palabras de Dios, para que tu aprovechamiento se manifieste a todos. Amén. A todos van a ver la bendición sobre tu vida. Si tú te das, si tú te comprometes, amén. Esa palabra, ocúpate en estas cosas, quiere decir, comprométete, da tu atención completamente. Da tu atención completamente, comprométete, deja que estas cosas te absorben, las cosas de Dios. Eso es lo que quiere decir, y eso es lo que debemos de hacer nosotros también. Amén. Debemos de poner la palabra de Dios en el primer lugar en nuestras vidas. Debemos de poner nuestro tiempo con Dios en primer lugar. Amén. Organizar nuestras vidas alrededor de cómo vamos a tomar de nuestro tiempo con Dios. Amén. Muchas veces trabajamos todo el día y al final del día, cuando estamos a punto de cerrar los ojos, ahí miramos 2 o 3 versículos, decimos gracias Señor y nos dormimos. Le damos a Dios lo último. Pero si debemos de hacerlo al revés, darle a Dios lo mejor de nuestro día. Lo primerito de nuestro día le debe de ir a Dios. E igual que los diezmos, lo primerito de nuestro cheque se lo damos a Dios. Lo mejor, los primeros 10% le pertenecen a Dios. Debe de ser igual. Primer 10% de nuestro día le debe de ir a Dios. Lo mejor. Amén. Y debemos de no darle a Dios lo último, debemos de dar lo primero en nuestro tiempo y absorbernos en la palabra de Dios, diligentemente comprometernos, no solo escuchar la palabra de Dios aquí en la iglesia, pero todos los días darle ese tiempo, amén, al Señor, ese tiempo en oración, ese tiempo en la palabra de Dios. Y uno dice, ay Señor, pero debo de estar allá, tengo que estar trabajando, tengo que hacer las cosas, tengo que limpiar, tengo que hacer lo que hay que tanto que hacer. ¿Cómo voy a tomar ese tiempo? No tengo tiempo. Pero la Biblia nos promete que si ponemos a Dios primero, nuestro aprovechamiento lo van a ver en todo. Amén. Todos van a ver la bendición sobre de nuestras vidas. Todos van a ver que estamos haciendo bien. Amén. Que estamos haciendo bien. Que en todo vamos a hacer bien cuando ponemos a Dios primero. Tomamos ese tiempo para ser como María. Considerar. Para ponernos en silencio, pensar en las cosas de Dios, dejar que las cosas de Dios penetren, amén, porque no es suficiente conocer toda la palabra de Dios aquí en la cabeza. Eso no vale. Hay que conocer las cosas de Dios en el corazón. Y eso solo pasa cuando tomamos esos momentos preciosos y divinos para arrodillarnos, abrir la palabra y permitir que Dios nos dé la revelación de nosotros mismos. Amén. Es tan importante. Hay que examinarnos en la presencia de Dios. Examinarnos en la presencia de Dios. Dejar que el Espíritu Santo nos redarguye.
Eso no pasa, no somos de microondas. Esta relación no es de microondas. Toma tiempo, es más bien de slow cooker. No sé, despacio. Lento, amén, lento. Y miren lo que pasó, el último versículo aquí en el Lucas 2:20, para terminar, Lucas 2:20. Lucas 2:20 es para meditar, es para tener todo de la palabra de Dios que entre profundo, las verdades, la revelación. Dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ellos vinieron glorificando y alabando a Dios. ¿Por qué? Porque habían escuchado, creído y actuado. Amén. Y entonces habían declarado. Amén. Y por eso ellos vieron el cumplimiento, la manifestación de la promesa de Dios. Ellos vieron la manifestación porque lo creyeron. Y eso me recordó de este versículo, Romanos 15:13. Romanos 15:13. Para terminar esta noche, Romanos 15:13. El gozo que tuvieron ellos porque lo creyeron, actuaron y recibieron. Entonces experimentaron el gozo. Dice aquí, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿En qué? En el creer. El creer es una decisión. Cuando uno decide creerle a Dios, viene el gozo y la paz de Dios. Amén. Y eso es lo que yo estaba pensando. Cuando uno está deprimido y desanimado, o cuando uno está estresado, en pánico, en preocupación, en ansiedad, no estamos en gozo y en paz, ¿verdad que no? Y eso es como una bandera roja que quiere decir que no estamos creyendo, no estamos en fe tampoco. Amén. Porque si hemos decidido creer, hemos decidido creerle a Dios de verdad, amén, con esa fe, esa certeza, va a venir ese gozo y esa paz sobrenatural. Pero si uno se examina y uno ve, estoy estresado, estoy en pánico, estoy preocupado, no tengo la paz de Dios. Amén. Si estoy deprimido, desanimado, no tengo el gozo de Dios. Eso quiere decir, no estoy en fe. Amén. Diga conmigo, yo quiero saber la verdad. Amén. Yo no me quiero engañar. Amén. No me quiero engañar y pensar que soy gran persona de fe, pero cuando llegue una emergencia voy a desmayar porque de verdad nunca tuve la fe. Pensé que estaba en fe, pero no estaba en fe verdaderamente. Amén. Y el Espíritu Santo nos enseña si queremos escuchar. Si yo me veo que no estoy en gozo y no estoy en paz, no estoy en fe, me estoy engañando. Ahí debo de arrepentirme y regresar a la fe de Dios. Amén. Y escuché algo muy interesante que me ha hecho pensar. Andrew Wommack es un predicador muy bueno, un maestro, y él dijo que la mayoría de los cristianos, amén, la mayoría declaran la palabra de Dios. Amén. Declaran la palabra, leen la palabra, declaran la palabra y están pensando, si yo declaro la palabra suficiente, si hago lo que debo de estar haciendo, amén, espero que un día Dios me va a sanar. Pero eso está mal. Amén. Declaran la palabra esperando que algún día Dios me va a sanar. No es la fe. Porque la fe dice, ahora, por sus llagas sano soy. La fe dice, yo estoy sano, no importa si tengo un dolor aquí, un dolor allá. Amén, no importa, yo soy sano. Ahora, en el nombre de Jesús. Amén, esa es la fe verdadera.
Amén. Dios no me va a sanar porque Dios ya me sanó. Amén. Dios no me va a sanar. Dios ya me sanó en el nombre de Jesús. Y tenemos que vivir sano. Y cuando declaramos, cuando de verdad entendemos eso, lo espiritual es siempre más poderoso que lo natural. Cuando entendemos eso, nos hemos levantado a un nivel espiritual y lo carnal, la carne, va a seguir y ahí va a venir la manifestación. La carne tiene que doblar rodilla. Amén. Tiene que doblar rodilla a lo espiritual. So, cuando yo de verdad entro en esa certeza, no, yo ya lo tengo en el nombre de Jesús. No va a pasar mucho tiempo entre que la carne va a seguir. Se va a doblar y va a seguir. Y vamos a regocijarnos también en ver la manifestación de esa sanidad que ya la tenemos. Porque Jesús ya la compró con su sangre preciosa en el nombre de Jesús. Con sus llagas ya la compró, ya la tengo en el nombre de Jesús. So diga conmigo, Dios no me va a sanar. Dios ya me sanó. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y cuando entendamos eso, vamos a vivir en gozo y en paz sobrenatural. Y dice, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Diga gracias, Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pies en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos revela tu palabra. Señor, gracias. Gracias que no tenemos que vivir engañados, pero vivimos en la verdad. Porque estamos en la escuela del Espíritu Santo y el Espíritu Santo por medio de tu palabra nos está enseñando cada área en nuestras vidas que debemos de hacer ajustes. Queremos saber la verdad de nosotros mismos, Señor. Queremos examinarnos y ver la verdad porque es tu misericordia, Señor, que nos das tiempo para hacer ajustes y nos das tu Espíritu Santo para ayudarnos a hacer los ajustes necesarios porque es tu voluntad que vivamos en victoria, es tu voluntad que vivamos conquistando en cada área, que vivamos en lo espiritual, que vivamos en lo sobrenatural por encima de lo carnal y lo natural. Señor, es tu voluntad en el nombre de Jesús que conquistemos en todas estas áreas, Señor, y es tu voluntad que vivamos la manifestación de tus profecías, de tus promesas, que nos regocijemos, Señor, en ver la manifestación de cada promesa que en Cristo Jesús es sí y es amén. Es tu voluntad que veamos la manifestación, Señor, del fruto, la manifestación de salud divina, la manifestación de tu sanidad, de tu provisión, la manifestación de tu paz, de tu gozo, de tu fuerza sobrenatural. Señor, es tu voluntad que vivamos en victoria tras victoria, de gloria en gloria. Ayúdanos, Señor, a no permitir que nada nos robe tu palabra de nuestras vidas, nuestro tiempo contigo. No permitir que nada nos robe nuestro tiempo precioso contigo, con tu palabra, en tu presencia, en tu casa. Que nada nos impide de estar en tu casa. Señor, que nada nos robe de tu palabra. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestro corazón, Señor, a vivir tu palabra, a meditarla día y noche. Ayúdanos a tomar autoridad sobre de nuestros pensamientos, tomarlos cautivos, sobre de nuestras palabras, tomarlas captivas, Señor, y ponerlas en línea con lo que tú dices.
en tu palabra, con la verdad. Gracias, Señor. Gracias que tú nos estás creciendo para ser hijos y hijas no más carnales, hijos y hijas maduros, Señor, maduros espirituales, viviendo por encima en victoria. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, gracias, Espíritu Santo. Diga conmigo, enséñame, Espíritu Santo. Quiero ver la verdad de donde yo estoy verdaderamente en la fe de Dios. Quiero ver la verdad, enséñame la verdad y enséñame cuáles ajustes, cambios tengo que hacer en mis pensamientos, en mi manera de hablar, en mi manera de ser, de actuar. Enséñame y ayúdame a hacer los cambios. Ayúdame a madurar y crecer más y más. En el nombre de Jesús, a vivir por encima, a vivir en lo sobrenatural y dejar atrás lo carnal, lo natural. Vivir por tus palabras solamente. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Aleluya.